La Fiscalía inició una investigación por las acciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, ya que los reos fallecidos el pasado viernes y que estaban vinculados con el asesinato de Fernando Villavicencio tenían una orden de traslado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FN Mundo con el coronel Fausto Cobo, director del SNAI, para hablar sobre lo que se sabe y por qué no se advirtió sobre el traslado de los 7 presos asesinados. Se había hecho una advertencia porque no se ejecutó ese traslado, entre otros temas pendientes. Coronel Cobo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Estoy de director encargado del SNAI. Mi función principal es la de secretario nacional de inteligencia en el Centro de Inteligencia Estratégica. A propósito del Centro de Inteligencia Estratégica, y mucho se ha cuestionado por estos días de lo ocurrido con los 7 vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio. Hubo una advertencia un día antes de que debían trasladarlos precisamente por el riesgo que corrían. Toda esta información no llegó a conocimiento de las autoridades. ¿Quién no la ejecutó? Mire, en primer lugar debo indicarle que la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, que es un tema inusual, que causó una gran conmoción en el país, que es inusual en la sociedad ecuatoriana, tiene un valor político, no solamente nacional e internacional. Sin embargo, inteligencia no es el sector estratégico, operativo y táctico, son los niveles de la inteligencia que ejecuta las operaciones. Inteligencia tiene la obligación de prevenir, de proporcionar inteligencia oportuna, útil, pertinente. Y así ha sucedido. Quienes debían ejecutar lo que tengan que hacerlo en la preparación y el empleo del poder para solucionar los temas son otras autoridades y no son los encargados de inteligencia. ¿Pero qué hace la inteligencia entonces? Prevenir, dar inteligencia oportuna. Pero no debieron prevenir lo que ocurrió con ¿Está prevenido? Le aseguro que sí, Pero igual los mataron. Bueno, eso ya no es un tema de inteligencia, porque les repito nuevamente, inteligencia advierte, no opera, no tiene mando sobre los... Pero en el gobierno las autoridades operan cada cual por su lado. No es cada cual por su lado. Le estoy repitiendo. La inteligencia cumple con su papel. Hay otras autoridades que tienen que hacer lo suyo. Ahora, por ejemplo, está en investigación y en manos de la justicia el tema del asesinato de los 7 privados de libertad que tienen que ver con el tema de Villavicencio. Yo no estaba en el SNAI en ese momento. Desde que yo estoy en el SNAI encargado, se ejecutó el traslado de las 6 personas que también están vinculadas con el tema de Villavicencio y están puestas a buen recaudo en centros de privación de libertad, porque hay personas que hay que respetar, obviamente, las opiniones en democracia, pero que hablan sin un sustento técnico y jurídico. Nadie puede poner presos privados de libertad en donde no exista un centro de privación de libertad. No se le puede llevar a un cuartel militar, a un cuartel policial, porque expresamente la ley, que no la hicimos nosotros, sino la legislatura, la función legislativa, prohíbe terminantemente detenciones en lugares que no sean centros de privación de libertad. Pero en los centros de privación de libertad la obligación del Estado es darles la seguridad. Absoluto. Y de eso no estamos cuestionando. Pero todos sabemos también las vulnerabilidades que existen, no necesariamente producto de este gobierno, sino desde antes. Pero no vamos a justificar aquello. Sí, porque ya vamos 2 años. No. Usted me conoce y el país me conoce. Yo hablo con la verdad y sobre la mesa. Está en investigación, está cerrada la instrucción fiscal respecto
al tema del asesinato del señor Fernando Villavicencio, que es mi amigo, que ojalá esté en el cielo y nos bendiga a todos, y que todos los respetamos, o la gran mayoría de ecuatorianos los respetamos. Lamentamos el tema. Pero está en indagación, se cerró la instrucción fiscal y se aperturó, o la Fiscalía aperturó paralelamente otra indagación previa respecto al tema. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando ya está en manos de la justicia, el tema es reservado cuando es indagación previa. Por consiguiente, yo puedo llegar a darle a usted la información y al país hasta donde la ley me permite. Y le hemos preguntado precisamente sobre lo que ocurrió con los 7 privados de la libertad. Es que no le puedo decir porque ya está aperturada una indagación previa y es reservada. Me refiero a lo que ocurrió antes de que se abra la indagación previa. ¿Qué pasó con la seguridad de los privados de la libertad? Porque usted me dice que sí hubo la advertencia por parte de inteligencia. Así es. Hubo la advertencia. Es decir, el SNAI fue la entidad o las autoridades fueron del SNAI que no actuaron respecto a la advertencia de inteligencia. Yo no puedo decir eso porque está en indagación previa. Entonces, la muerte de esos ciudadanos está en indagación previa. Y no voy a decir lo que no puedo hacerlo porque la ley y el derecho público me impide, que dice la ley expresamente es reservado. Y ahora, por ejemplo, salió un comunicado de la Fiscalía insistiendo en que lo reservado es reservado. Sí, y eso a propósito de la gente que ha publicado el nombre del testigo protegido, lo cual está prohibido por ley. En eso ya se encargará la Fiscalía de investigar. Y también las responsabilidades de la muerte de los 7 ciudadanos que estaban detenidos. ¿Qué está fallando la inteligencia del país? Bueno, hay muchas debilidades, pero... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en inteligencia, la falta se ha hecho mucho en la institucionalidad. No tenemos ley de inteligencia. Mire usted, no hay ley de inteligencia. Es decir, que la discrecionalidad en el manejo de la inteligencia es grande, inmenso. Y por eso, en el caso mío particular, he fortalecido a los subsistemas de inteligencia, que es de inteligencia policial y la inteligencia militar, porque el CIES carece de institucionalidad, que es justamente tener una norma para definir la rectoría de la inteligencia. ¿Quién es el culpable de que no haya norma de inteligencia? Pero usted sabía eso cuando asumió. Absoluto, y sabe lo que hice. Porque de hecho hay que hacer algo, ¿no es cierto? Para que no sea por omisión. Desde luego. Y nos hemos manejado con las buenas prácticas de las Naciones Unidas, que es un documento que al final de cuentas es internacional, pero también el Ecuador es signatario de la ONU. Hemos tenido que hacer muchas cosas para poder institucionalizar en algo al Centro de Inteligencia Estratégica, con la directriz de fortalecer a los 2 subsistemas más que al propio CIES. Porque la inteligencia estratégica tiene como insumo principal la inteligencia táctica y la inteligencia operativa, que no es y no tiene capacidades del CIES, sino los subsistemas. Entonces, hay que fortalecer eso, que al final de cuentas, con la debilidad institucional, queda en las Fuerzas Armadas, queda en la Policía Nacional, que sabemos nosotros son pilares del país y de la seguridad. A propósito de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se ha dicho mucho y en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio, en el contexto del asesinato de otras autoridades, por ejemplo, el alcalde de Manta, atentados a varias autoridades, vimos este fin de semana también el secuestro a la exalcaldesa de Durán. Entonces, a propósito de esto, siempre se ha cuestionado, y con cada uno de estos eventos se tiende a cuestionar a los sistemas de inteligencia. ¿Por qué no advierten ciertos eventos? ¿Por qué no advierten ciertos atentados? ¿Por qué no advierten ciertas acciones de la delincuencia organizada? ¿Hay infiltraciones en la fuerza pública? Mire, el narcotráfico no solamente que tiene un tema de medios y de recursos para infiltrar a las instituciones, sino que es prioritario en su estrategia. Pero más allá de eso, este gobierno declaró en el Consejo de Seguridad, no este gobierno, sino todas las instituciones del Estado, sobre todo las funciones del Estado, representadas en el más alto nivel de las decisiones políticas, porque la seguridad es política, por naturaleza.
es integral, además, obliga al empleo de los medios disponibles, no solamente militares y no solamente policiales, sino del país entero, porque la seguridad tiene que ver con educación, con salud y con todo aquello que significa la característica transversal del concepto, integralidad. Pero en ese sentido, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con una fundamentación técnica de la inteligencia, ahí sí, de inteligencia estratégica, se declaró con votación unánime al narcotráfico, a la minería ilegal y al terrorismo como amenazas del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué tiene importancia? Porque no es lo mismo un factor adverso, una presión sobre las estructuras del Estado, que una amenaza. Una amenaza es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del propio Estado y que tiene como objetivos debilitar a los elementos estructurales del Estado. ¿Y cuál ha sido el efecto, la consecuencia de esa declaración? Que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tengan mayor, dentro de la normativa que impide que las Fuerzas Armadas participen en muchísimos temas de seguridad interna, lo puedan hacer, porque cuando es una amenaza, entonces las Fuerzas Armadas tienen también responsabilidad, porque están afectando al territorio. ¿Cuántos meses recursos de eso? Eso me parece que son 6 meses. Pero siguen las cárceles sin el control total del Estado. Pero es que nadie ha negado aquello. Pero es que nadie ha negado aquello. Por eso la pregunta, ¿para qué nos ha servido la declaratoria si seguimos con las cárceles dominadas por los... A ver, pero también miramos los índices de criminalidad que se reflejan en los temas. Por ejemplo, en las cárceles. Sí, existen problemas y problemas bien graves. Nadie ha negado aquello. Porque no podemos entrar nosotros porque la ley no nos permite, ni la Constitución no nos permite, la que tenemos, entrar con metralla en mano a matar a la gente. No lo pero podemos han hacer. intervenido la penitenciaria electoral con Fuerzas Armadas, con policía. Hemos visto las fotografías de los privados de libertad en el suelo, y a la semana siguiente hay granadas, explosivos, droga. Pero yo mismo he dicho que inclusive ciertas cárceles han llegado a ser prácticamente zonas liberadas que el Estado no ha podido entrar. Pero las consecuencias de hacerlo a la brava, con bala en mano, no nos permite la Constitución ni la ley. Lo hemos hecho lo más que hemos podido y lo vamos a seguir haciendo. Mire, las muertes violentas en las cárceles, en lo que va del 2023, son 64. Desde luego que la percepción sigue ahí porque los muertos, por ejemplo, en el caso Villavicencio, aumentan el tema en la percepción de la inseguridad, pero se ha bajado el índice bastante. Se ha bajado bastante. El año pasado las cifras eran tremendamente más altas. Se ha ido bajando y las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la policía han ido bajando. Eso no quiere decir que está solucionado, que eso sería una falta de... ¿Y usted cree que es posible? Porque usted estuvo ya al frente, incluso 2 meses. El tema de las cárceles no se va a solucionar en 2 meses, ni en 2 años, ni en 2 años. Y ya vamos a ver, ojalá, por el país, ojalá se controle lo más pronto posible. ¿Por qué es tan difícil? Porque el narcotráfico, el crimen organizado, tiene tal poder que corrompe. Usted lo ha manifestado, yo no lo niego. Ha corrompido, ha infiltrado a la policía. Fuerzas Armadas, jueces, sistema fiscales, penitenciario. Sistema penitenciario. Es decir, es un tema estructural. ¿Y usted cómo podría comenzar o dar un primer paso para limpiar el sistema penitenciario? Mire, ahora me quedan 8 semanas aproximadamente para la entrega del poder. Yo he aceptado, ¿sabe por qué? No porque gano más o porque... No, porque yo soy consciente y coherente con lo que yo he sido toda mi vida. No eludo la batalla, he aceptado la batalla, porque el presidente me lo ha pedido, pero también porque no hay quien lo haga así fácilmente. Ahora, por ejemplo, tenemos una vacante... Pero no entra derrotado diciendo... ¿Cómo va a ser derrotado usted? Quebrantado la voluntad de lucha a mí, jamás. Por eso estoy dando la cara con casco y chaleco antibalas. Y mi familia en peligro, y yo en peligro. Y les invito a los opinólogos, invito a los expertos, que los respeto,
que no solamente critiquen, pues. Ahora, por ejemplo, yo les invito, hay una vacante de director de la cárcel de la penitenciaría del Litoral. Mañana, ahora, llámenme, yo les doy. Antes de sus funciones, a usted lo consultábamos como experto. Ahora, pero sí, a ver, una cosa es con guitarra, otra cosa es con No, pero yo apechugo. Yo tengo la valentía, y siempre lo he sido así, de asumir los riesgos y no solamente hablar. Pues. Aquí estoy. ¿Y los resultados? No, a ver, los resultados en inteligencia e institucionalidad en la inteligencia. Y los resultados en el SNAI estuve 2 meses. Y ahora, en el momento más difícil, asumo esta responsabilidad porque yo soy leal con mis principios, leal con el pueblo ecuatoriano, leal con el gobierno. Y a propósito de lo que usted mencionó, usted está principalmente a cargo de inteligencia. Usted dice que hubo las advertencias. En el caso de Villavicencio se supone que hubo también una advertencia, incluso se señalaba el nivel de riesgo del ex candidato. También se ha advertido sobre lo ocurrido con los 7 privados de la libertad asesinados. No vamos a hablar del caso, en eso estamos de acuerdo, pero falta entonces coordinación entre las instituciones, porque la inteligencia advierte, el SNAI no hace nada. La inteligencia advierte, la policía, pues por su lado, aparte de las infiltraciones, hay una desconexión entre las instituciones. El sistema de seguridad del cual el inteligencia, por ejemplo, es un subsistema, con las últimas reformas que hicieron en la Asamblea Nacional, también el SNAI es un subsistema. Pero recientemente así lo han determinado las leyes, las normas, los que tienen que aprobar las leyes. Es vulnerable. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de poder específicos? Porque hay también no específicos. Ambos tienen su valoración, pero los que más tienen son los específicos. Doctrina. Si no existe una doctrina para enfrentar estas nuevas amenazas que no son comunes y que no son de hace tiempo, sino que son ahora, aparecen híbridas y la doctrina así lo determina. No hay doctrina. ¿Y de dónde se extrae la doctrina? De una ley. Porque la ley es la fuente que permite estructuralmente que de ahí se derive la doctrina en inteligencia. ¿Cómo puedo construir doctrina de inteligencia para enfrentar Pero esto? no solo en eso, en este país. Y en todo lado. Así es. Hay que trabajar con lo que tenemos. Con lo que tenemos. No tenemos con lo que tenemos sin vulnerar la ley. Con lo que tenemos sin vulnerar la ley. Porque no somos delincuentes. Y con lo que tenemos, ¿qué se puede hacer? Claro, lo que más hemos podido hacer. Y eso es lo que estamos y seguimos haciendo. Y ahora usted al frente del SNAI garantiza que estén resguardados la seguridad de los privados de la libertad. Quedan 6. Estamos haciendo lo humanamente posible dentro de las condiciones y de lo que tenemos. Y no le voy a decir al país que en 8 semanas voy a solucionar los problemas deseables, que son estratégicos. Pero al menos que no se agrave. Pero absoluto, ese es mi compromiso. Mi compromiso es dar todo lo que tengo de mi vida, inclusive mi vida, en el cumplimiento del deber. Y sobre todo en un tema táctico, porque en lo estratégico se requiere más espacio y más tiempo y más recursos. ¿Requiere depuración el SNAI? ¿Perdón? ¿Requiere depuración el SNAI? Sí, es más, no solamente depuración, sino que tiene que ser una reingeniería absolutamente del SNAI. Eso no hay la menor duda. O eliminarlo y cambiarlo por otra institución. Reingeniería, me parece que es la palabra adecuada, que significa un cambio tremendamente fuerte. Pero que tiene que partir de la parte normativa, ¿no? Que no la definimos nosotros, sino que hay que proponer, hay que hacerlo y que eso ya será votación de los ilustres asambleístas cuando estén allí y obviamente ojalá sea lo más pronto posible. Ahora, dentro del SNAI, ya en estas 8 semanas más o menos que le quedan, ¿cuáles serían los cambios prioritarios? Hablamos sí de las necesidades, pero ¿qué es lo posible? Mire, lo posible es, por ejemplo, consolidar el sistema que ya está en marcha y que ya está practicándose del mejoramiento de la administración de la gestión penitenciaria, digitalizando, con una plataforma que permita desde el ingreso tener toda la información de la persona,
sus familiares, su vida dentro de las cárceles, que además van a servir para inteligencia penitenciaria presente y futura, porque queda... ¿Hay inteligencia penitenciaria? Inteligencia penitenciaria orgánicamente tiene la Policía Nacional, pero no con la fuerza que debería tener. ¿También está infiltrada? Claro. Pero todos, le estoy diciendo, ¿sabe cuál es el poder del narcotráfico? 520 toneladas aproximadamente se ha capturado en estos 2 años. Mire, eso en el valor económico, en el mercado, 20,000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene el Estado ecuatoriano para invertir en seguridad? Entonces ahí usted hace una comparación solo de lo que se captura, peor de todo lo que pasa, porque nuestro país tiene una posición geoestratégica absolutamente importante y por eso siempre nuestro territorio ha estado en disputa, no solo de las amenazas como las de ahora, sino convencionales. Con también. El uso de la inteligencia, ¿cómo neutralizar estas infiltraciones? Con más capacidades, ¿no? Pero también tenemos educación, tenemos salud, tenemos el fenómeno del niño, tenemos muchísimas otras necesidades. Y con capacidades, obviamente, mire, otro tema grave, difícil aquí, y yo soy absolutamente transparente, son los procesos para adquisición de material y de capacidades. Se caen los procesos, la corrupción, está usted queriendo comprar esto, se cae, no puede, es un lío. Eso también es tema ¿Se ha reforzado normativo. tecnológicamente el CIES? Yo le digo que mi posición, y así lo he manifestado, mi direccionamiento, es a fortalecer a los 2 subsistemas, policía y Fuerzas Armadas en inteligencia. ¿Por qué? Porque esas instituciones son más estables. Al final de cuentas, son las que producen inteligencia táctica y operativa. Fundamental y el principal insumo de la inteligencia estratégica. Y he limitado al CIES a que coordine y que integre esa inteligencia táctica y operativa y produzca inteligencia estratégica que en el 90% es deductiva. Y que no haga operaciones especiales, porque como no hay ley, esas operaciones especiales, con buena intención a veces, cuando no hay la norma y la discrecionalidad muy amplia, pueden terminar en abusos contra los derechos humanos, en persecuciones y otro tipo de actividades. Coronel, antes de terminar, y para poner un porcentaje aproximado al menos, ¿de qué porcentaje se mantiene el control de las cárceles en el país? Yo no le puedo dar un porcentaje, porque eso sería una apreciación subjetiva en este momento. Pero se ha avanzado bastante en la institucionalidad y ojalá se logre. El principal problema de las cárceles, yo le voy a decir francamente, es que por muchos años y mucho tiempo, y no es que me queje, yo no soy quejumbroso, se utilizó en lugar de la clasificación de la peligrosidad de las personas en el cometimiento de delitos, en ponerles en bandas y construir, construir satrapías de los grupos de delincuencia organizada en las cárceles. Por ejemplo, esta cárcel es de los lobos, esta cárcel es de acá. Entonces, lo que han hecho... ¿Y usted no puede cambiar eso? No de la noche a la mañana, es muy difícil. Porque ¿a dónde les llevo? ¿Cómo les llevo? Hay que ir creando, primero tiene que tener, por ejemplo, una cárcel libre para poder sacar allá y poder ir creando, cambiando. Se ha avanzado en un tema muy importante, en el proyecto de construir y separar absolutamente, porque además hay una resolución de la Corte Constitucional, cárceles de mujeres no pueden estar juntos a cárceles de hombres, porque ahí hay corrupción, hay uso inadecuado y abuso de las personas del sexo femenino, de género femenino, y entonces se ha avanzado bastante. Hay que separar esto, por ejemplo. Ya. Y bien, a pesar de los avances, le confieso que me deja un poco más preocupado. No, sí, es que es un tema primordial y prioritario en la agenda. Es el tema más importante del país, la inseguridad, y en eso estamos. Pero no es fácil, porque hoy, antes usted tenía, por ejemplo, una amenaza convencional, sabía cuál es la actitud, había una doctrina, había un despliegue de las fuerzas, sabía qué es lo que hay que hacer, y pues listo.
nos defendemos, hacemos esto, hacemos... Que ahora no sabemos. Pero es que es molecular la amenaza. El narcotráfico, la minería ilegal, el tema del terrorismo que está mezclado. Hay grupos radicales en ciertos, inclusive en causas justas, pero el radicalismo agudiza. ¿Y cómo enfrenta? Con armas letales, con armas... ¿Cómo? Es complejo, es sumamente complejo. Y no es solo del Ecuador, ¿no? Por si acaso. No es solo del Ecuador. Usted vaya hacia Perú, están en un problema igual o parecido, con peculiaridades propias. Vaya hacia Chile y encuentra que están en un problema también muy difícil. De momento hay que ocuparnos de los espacios. Colombia, vea, en Colombia, y ni siquiera casi es ideológico, en Colombia incendiaron Cali, Bogotá. ¿Y cómo enfrentan? Es muy difícil, pero hay que avanzar. Y no es un problema del Ecuador. El problema del Ecuador se agrava por su posición geográfica, por su condición geográfica esencial y por su situación geográfica, que significa un lugar primordial, excepcional, en línea directa con el Asia. Estamos cerca al Canal de Panamá, que une dos mares y que potencialmente aumenta la importancia, la forma del Ecuador, el tamaño del Ecuador. Al norte tenemos al número 1 de producción, que es Colombia, de cocaína. En el sur tenemos a la segunda en el mundo de cocaína. Entonces usted está en 5 horas desde la frontera de Colombia, en un aeropuerto internacional como es Quito. Tenemos 3 regiones naturales, cada una con unas ventajas importantes geoestratégicas, y eso va agravando el tema. Le tomamos la palabra, al menos respecto de que no se agrave la situación. No, en eso vamos a intentar todo lo que podamos hacer, y eso con los medios disponibles, ¿no? Con lo que tenemos, porque estrategia es el arte y la ciencia de lo posible, no de lo deseable. Para lo deseable está otra ciencia que es la geopolítica. Que se logre lo posible. Coronel, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, a usted, siempre las órdenes. Gracias. Y el coronel Fausto Cobo, director del SNAI encargado, hablando sobre lo que ocurre respecto también del Centro de Inteligencia Estratégica, que también lo dirige Fausto Cobo. En este encargo restan aproximadamente 8 semanas. Ha dicho que se hará lo posible para evitar que se agrave la situación de inseguridad. Reconoce las falencias en el SNAI, en el sistema penitenciario. También ha reconocido la infiltración en las fuerzas del orden por parte del narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada, algo que sin duda nos deja también con una honda preocupación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.